Buena nit, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues me alegro. Porque hoy tenim un programón con Sharif Fernández. El que no el conozca, Sharif Fernández, un rapero a nivel estatal, que es muy conocido, también a nivel internacional. Y claro, pues yo este maitino casi me da un infarto. Yo este maitino me levanto, yo ya sabes que soy un ávido lector, yo me leigo la prensa internacional y sobre todo para seguir a Sharif, y veigo escándalo per el funeral de un rapero asesinado. Digo, ya estamos quedado sin entrevista, Rodri Chapa. Bueno, no, y Sharif también, quiero dir. O sea, que está bien, quiero dir. Sharif está bien. Y además, el rapero este va a morir de muerte natural. O sea, perquè natural que te mueras si te pegan 7 tiros. Total, que lo raro de todo esto no es lo de un rapero asesinado. Al final aquí lo raro es pues, que los suyos amigos le van a sacar de fiesta al suyo garito favorito, al cadáver. Claro, pues la gent diva, ostras, pero yo penso, ostras, si tienes buenos colegas, lo mínimo es que cumplan la tuya última voluntad. Y si la última tuya voluntad es eso de yo esto no me lo pierdo ni muerto, pues oye, enta de van con tot ixo, que ojalá tenéis yo y esos colegas. Este maitino le digo a los amigos de Graus, oye, venitoné, que hoy sale Sharif, que hoy no sé qué, que todo el pasarez ven, que tal, que no sé qué. Vale. Que peguen un grito, míos amigos de Graus. Efectivamente. Efectivamente, yo quiero colegas como los de este rapero, de verdad. Y a ver, la verdad que lo de la muerte de un rapero no sorprende. Lo que sorprende es pues, todo lo que se ha generado alrededor. Igual que no sorprende el frío en Teruel, no sorprende el cierzo en Zaragoza, o no sorprende que el tuyo amigo catalán, después de 2 años, te diga que le debes 30 céntimos de Bizum. Marc, supéralo, no te los voy a pagar. Ha pasado ya un tiempo. Pero bueno, todo esto se comentaba, ¿no? En la red social, sobre todo en Twitter. Y la gent diva, esto es grotesco, esto es asqueroso. Lo del catalán también, pero no, se referían al rapero. Y claro, divan lo del rapero y claro, pero ¿cuál va a ser, para sorpresa de todos nosotros, el comentario con más likes y más retweets? Diva, ixa nit, yo va a salir de fiesta, me va a trobar el rapero en el bar, le va a pedir una foto y no sonreía. Como que estaba muy frío. Twitter, ya sabéis cómo funciona, ya sabéis cómo es. Pero bueno, al final de todo esto, claro, la Chen se empezaba a rayar, estaba el rapero en el bar, tal, no sé qué, y dice, ostras, pues igual lo millor de marchar de aquí. Y dicen, pues morim de mañaneo. Y se van ir de mañaneo, y a los que se trobaban les diban, oye, no veigas a almorzar, que ya tenim fiambre. Pido disculpas. Pero bueno, al final, que no va a pasar res, que no estaba muerto, que estaba de... No, estaba muerto. Estaba muerto y aquello no salió bien. Pero a ver, también tengo que decir, yo he visto a Chen per aquí, per el casco, per San Lorien, y en las fiestas del Ángel de Teruel, con pilló cara y vivos. Y tampoco es para tanto, porque ¿qué pasa ahora? Que vivim como una especie de dictadura de las sonrisas, como que tienes que estar feliz, como que no puedes tener un día regulero, como que no puedes tener un día malo. Y es como, tú te levantas tranquilamente, te trovas al tuyo compañero de piso y te dice, ánimo, Jorge, a por el lunes. Y dices tú, a per el Junts, a la tira Mr. Wonderful de la vida, que me cago en la mar, vete a leer las tazas isas que tienes a ti con frases motivadoras de autoayuda, porque yo no voy a per el Junts. Y ahora, sí, con ese tono, ya voy a por el Junts. Pues haber metido con el mío compañero de piso, muitismo millor. Perquè, claro, imaginatos, se instaura per llei, prohibiu tenir días malos y está triste. Prohibiu tenir días malos y está triste, la nueva llei. Primera consecuencia, en Aragón nos quedan sin equipos de fútbol. Y segunda consecuencia, alguno tendría que velar perquè tot esto se cumpla. Qui faria tot això? La policía de las sonrisas. Y claro, pues hombre, pues no sé muy bien cómo serían los titulares. La policía de las sonrisas incauta en la ría de Vigo un alijo de morriña. No sé, o que te pare el policía de las sonrisas per la carrera y te veiga piorán a ti, y tú en plan, sí, estas guiarimas son mías, pero son de consumo propio. O que te pille y te diga, tú, esos ojos rojos, tú, esos huellos rollos, no estarez aquí trapichean con una miqueta de melancolía. Y tú, no, están limpios. Hombre la mochila, ¿qué hizo? ¿Qué vivo aquí? ¿Un disco de Alex Ubago? Y tú, no, me la han metido a ti, de verdad que no soy yo. La cuestión, lo bueno es que no está prohibido reír, que no está prohibido ser feliz
i que hoy van a tenir un programón, tots nosaltres, menos els meus amigos de Graus. Benvenidos a Escampar la Boira!